En 15 regiones del país se detectaron irregularidades en distintas seremías de vivienda, también gobernaciones. Esas fueron parte de los antecedentes entregados por la Contraloría en el marco de la investigación del caso Convenios, las que revelaron, entre algunas falencias, en el traspaso de fondos y dificultades en las maniobras de control. Para analizar lo expuesto por Contraloría, estamos junto a la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jara Quemada. María, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. María, ¿cuál es tu primera reflexión respecto a los datos que conocimos ayer? Tú encabezaste esta comisión encargada por el presidente que elaboró durante 45 días una serie de medidas propuestas para la autoridad para atajar lo que hemos conocido. ¿Te sorprendió lo que conocimos ayer tras tu experiencia en esa comisión que llevó tu apellido? La verdad es que no, porque ya lo sabíamos desde el caso de Democracia Viva, que el sistema, la verdad, es que era bastante laxo, que no exigía garantías, que no exigía experiencia previa, que había discrecionalidad en la toma de decisiones. Pero esta falta de sorpresa no implica que no indigne, que no moleste y que uno espera que efectivamente en aquellos casos que hay irregularidades hayan sanciones ejemplares, pero la sorpresa al menos yo creo que no está, porque en la comisión que me tocó presidir efectivamente parte del análisis y del diagnóstico que nosotros hicimos es que en algunos casos existía esta discrecionalidad, existían procedimientos que no tenían criterios objetivos y que permitían en el fondo a la autoridad tomar la decisión a veces a través de los criterios que no son adecuados. Y por eso, una de las propuestas que nosotros hicimos es que haya una ley general de transparencia que establezca un mínimo para todo tipo de transferencias, porque efectivamente en algunos sectores sí hay mayor regulación, sí hay más criterios, sí hay más procedimientos, pero eso no es en todo, y como estamos viendo en el caso de vivienda. Entonces nosotros hicimos la propuesta de que efectivamente haya este mínimo y en el intertanto que el Ministerio de Hacienda dictara las instrucciones para que en el futuro todas las transferencias que se hagan desde el Ejecutivo cumplan con estos requisitos y estándares mínimos. Sí, María, uno quizás no puede juzgar intenciones, pero dado y uno escuchando, hasta la misma hora escuchábamos de manera muy la exposición del Contralor, de alguna forma uno no juzga intenciones, pero la mesa estaba servida y la ley dejaba abierta justamente la puerta y dejaba la mesa servida, y vuelvo al concepto para que se aprovecharan. Es que, mira, en los estudios de corrupción te demuestran que hay distintas causas que influyen en los actos de corrupción. Y una de esas son las ocasiones que se tienen. Entonces, efectivamente, el sistema, tal cual lo describe el Contralor, genera esas ocasiones para que haya personas que puedan abusar de esto. También pasa que estos sistemas muchas veces lo que hacen es que generan los incentivos, malos incentivos, para hacer las cosas de las maneras más fáciles, más sencillas, sin mucha burocracia, y no necesariamente van a haber irregularidades. Eso lo va a tener que determinar el Contralor en cada caso y también el Ministerio Público. Pero efectivamente se presta para que quienes quieran abusar de esto y quienes quieran asignar por criterios políticos, por criterios de amistades, por criterios familiares, estos convenios se puede hacer, y también para que se lo adjudiquen personas, como hemos visto que hay casos en investigación, por ejemplo el famoso caso Lencería, si es que se acredita eso, que haya personas que mal utilicen los recursos públicos, y el problema es que después el Estado tenga pocas formas de recuperar esos recursos si no es a través de una larga judicialización. ¿Tú cómo analizas las palabras de la ministra Vallejo, vocera de gobierno, quien decía ayer que, obviamente, como dices tú, aquí hay una debilidad institucional, pero en el fondo aquí ella dice, esto se origina en el gobierno anterior, que nos dejan con una ley muy débil? Es una respuesta plausible decir, claro, el gobierno anterior tiene la culpa, de alguna forma, tratando de entender las palabras de la ministra Vallejo, quizás estoy equivocado, pero nos deja esta ley o nos dejan esta estructura legal que al final terminó en esto. ¿Es culpa del gobierno anterior? ¿Es culpa del sistema? No, a ver, yo creo que nosotros tenemos un sistema laxo. A mí no me corresponde culpar o buscar culpas en el fondo en los gobiernos. Pero insisto, hay personas incluso que con sistemas laxos y sistemas débiles no abusan de esto. Entonces yo creo que la debilidad del sistema en ningún caso es un atenuante a aquellas personas que hayan cometido irregularidades, pero sí tenemos que hacernos cargo de esa debilidad con las reformas pertinentes para que esa debilidad no siga existiendo, porque la ocasión hace al ladrón. Y efectivamente, si nosotros tenemos esa debilidad, y además nos cuesta distinguir, Andrés, yo creo que eso también es un problema. Nosotros vemos transferencias, vemos convenios. O sea, yo estaba mirando el listado gigante que dio ayer el Contralor, y la verdad es que, claro, él dice, el sistema es malo, dice él, y permite en el fondo opacidad y permite malas decisiones. Pero la duda que a uno le queda es,
bueno, todas estas entidades que están aquí involucradas efectivamente no ejecutaron bien esos recursos, efectivamente no cumplieron con esos convenios, efectivamente no tenían las credenciales para hacerlo, porque uno ve que dentro de todas las que salen hay algunas como Techo, por ejemplo, y yo creo que tiene una larguísima trayectoria, entonces tampoco permite, así como a primera vista, distinguir entre quienes pueden haber abusado y quienes quizás se les asignaron estos convenios con esta modalidad tan laxa, pero que no abusaron del sistema. Entonces, ahí las investigaciones yo creo que van a ser clave para efectivamente poder hacer esa distinción, pero también tenemos que cambiar el sistema para que en el futuro nos dé garantías a todas las personas. Esto nunca va a impedir que haya personas que quieran abusar, pero lo dificulta mucho más. Sí. Es decir, que se nos dé garantía de que efectivamente los recursos públicos están bien utilizados y bien destinados. O sea, escuchaba atentamente tu respuesta, se me venía a la cabeza una entrevista ayer en Radio ADN, creo, del fiscal nacional Ángel Valencia, quien decía, ojo que aquí irregularidades no es sinónimo de delito, aquí hay que investigar, aquí tiene que pasar el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, los sumarios de la misma Contraloría, para que se investigue. Como dices tú, si es que, claro, fue laxo, pero en el fondo que eso termine en un delito, ¿es distinto? Es distinto, efectivamente, porque en el fondo puede haber sido laxo en el sentido de que, por ejemplo, no se hizo un concurso y se asignó, en el fondo, directamente un convenio, pero que ese convenio se haya ejecutado de manera adecuada. Ahí no habría una irregularidad. También pueden haber irregularidades que sean administrativas, conflictos de interés. El Contralor nombraba, mire, aquí hay relaciones de amistad. Eso puede ser conflicto de interés y habría que determinar el Ministerio Público y los tribunales si es que ese conflicto de interés llegara a ser un delito, porque puede llegar a ser delito de negociación incompatible o ser solo una falta administrativa. Entonces, y también, por otro lado, hay faltas o irregularidades que son más bien éticas, estéticas también, pero que nuestra regulación no tiene precisamente sancionadas. Entonces, yo creo que puede haber un abanico de todas estas circunstancias y por eso yo creo que las investigaciones van a ser claves. Sí, también a uno le llama mucho la atención, son varios casos, quizá uno nunca deja de sorprenderse, María. El caso de la gobernación del Maule, en que se dispone, claro, de estas transferencias, pero te dicen, o la fundación, sí, te transfiero este dinero, haces este trabajo, pero me contratas a Perico, a Sutano y a Mengano. También es bien llamativo. Claro, es bien llamativo y también es muy llamativo, y yo no lo había escuchado hasta que estallan estos casos, el que en el fondo hayan personas que son contratadas y pagadas por las fundaciones, pero que tienen correo oficial, que en el fondo ejercen funciones públicas, pero no son funcionarias públicas con el vínculo contractual. Entonces eso también yo nunca lo había escuchado, nunca lo había visto, y también, por supuesto, que es algo que es una irregularidad y que no puede ocurrir, porque tampoco se da la garantía de imparcialidad de esa persona, que en el fondo es la que está controlando que el convenio se ejecute bien. Entonces yo creo que acá estos casos nos levantan muchas alertas y de que efectivamente hay que mejorar la institucionalidad para que estos casos no sigan ocurriendo en el futuro y menos en esta cantidad. Sí, porque uno escuchaba ayer al Contralor, María, y claro, aquí te lo dejo a tu análisis por tu especialidad en tema de transparencia, que aquí todo, como que en muchos lugares, no hay que meter a todos en el mismo saco, es importante, pero cuesta muchas veces distinguir. Pero aquí, desde el momento, ¿por qué eliges esta fundación? Esta fundación tiene su especialidad en lo que va a hacer, después se hace un seguimiento de ese dinero, en el fondo, o sea, tú vas a recibir 500 millones, pero te entregan los 500 millones de entrada, o sea, no hay ningún seguimiento cartagán, decir, vas cumpliendo estas metas y te voy entregando más dinero. Aquí, desde el comienzo hasta el final, hay una serie de irregularidades. Uno dice, ¿cómo se puede trabajar así? Exacto, sí, absolutamente. O sea, yo creo que no resiste los estándares actuales y muchas de estas temáticas lo que en el fondo te demuestran es que a veces dejamos la modernización del Estado de lado y son procedimientos que quizás, claro, hace 20, hace 30 años atrás era lo más común que hay, porque incluso no existían ciertos delitos de corrupción. Pero hoy en día la situación es distinta. Ahora, yo creo que un tema que tenemos que sí destacar es que tenemos transparencia hoy en día de mucho de esto. O sea, en general toda esta información se publica y eso también ha hecho que los medios de comunicación, parlamentarios de oposición, concejales, consejeros regionales hayan podido ir detectando varios de estos casos y ir haciendo las denuncias respectivas. Eso yo creo que es relevante. Tenemos mayor transparencia, pero efectivamente a uno le parece insólito y es algo que nosotros cuando estábamos en la comisión los primeros días obviamente nos sorprendíamos. O sea, decíamos, ¿cómo puede haber un sistema donde haya tanta dedocracia, pero además se entreguen los recursos sin hacer un mínimo seguimiento en cuotas, etcétera? Entonces, efectivamente ahí hay mucho que hacer. Yo entiendo que el gobierno ya dictó una instrucción para tratar para establecer ciertos estándares como acreditar que hay experiencia previa, fundamentar cuáles son las organizaciones elegidas y por qué,
la concursabilidad, garantías, plazos para los pagos, etcétera, y eso también se está discutiendo en la ley de presupuesto y esperamos, es el compromiso del gobierno, que en lo que queda de su gobierno ingrese esa ley general de transferencias para que modernicemos el sistema de una vez por todas. Por último, María, ustedes como comisión, hace 2 meses más o menos, entregaron sus propuestas a la autoridad, al Ejecutivo, Sí. en mano al mismo presidente Boric. ¿Tú crees que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas, ha dispuesto de buena parte de lo que ustedes entregaron como propuesta, no mandataron, sino que entregaron como propuesta? Sí. ¿Ha reaccionado de la manera que ustedes esperaban la autoridad? Mira, nosotros a un mes de haber entregado el informe, el 28 de septiembre, nos citó el ministro Marcel y el ministro Lizalde y nos presentaron una hoja de ruta bastante completa, de aquí hasta el final del gobierno, donde recogían todas nuestras propuestas a través de 60 acciones. Algunas de ellas en corto plazo, mediano, largo plazo. Algunas de ellas ya se están ingresando como indicaciones a la ley de transparencia. Debería entrar pronto un proyecto de ley que crearía un registro único nacional de beneficiarios finales, que para nosotros es muy relevante, y así como otras medidas administrativas, pero obviamente tenemos que seguir haciendo seguimiento. O sea, estas son cosas que no se hacen de un día para otro. En muchas va a tener que involucrarse también el Congreso y por lo tanto nosotros tenemos que, en muchos de estos temas tenemos los titulares que suenan muy bien, el título de la canción es muy bueno, pero obviamente tenemos que fijarnos luego en el detalle para ver que ese texto recoja efectivamente nuestras recomendaciones y tienda a los objetivos que nosotros buscábamos. Entonces, por ahora yo creo que el balance es positivo, pero creo que estamos todavía muy pronto y hay que seguir haciendo seguimiento de esto de todas maneras y de transparente lo vamos a hacer. Sí, por último, María, ¿crees que es necesario, como decía ayer el Contralor, la idea de una ley marco de transferencias? Lo pidió el Contralor ayer y está justamente en el informe que ustedes mencionan. Se hace más necesario que nunca una ley marco de transferencias, ponerle, como dice la ley, un marco, así se hace esto. Sí, sí, absolutamente, y pueden haber excepciones, nosotros también lo reconocimos ahí. Nosotros dijimos, hay momentos, por ejemplo, donde hay, no sé, incendios, donde hay desastres naturales, donde terremotos, etcétera, donde hay que reaccionar rápidamente y, claro, quizás hacer un concurso para adjudicar estos convenios no tiene ningún sentido. O hay organizaciones en ciertas zonas que son las únicas que pueden desempeñar ese rol. Por supuesto que pueden haber asignaciones directas, pero tiene que ser excepcional y tiene que ser muy bien fundamentado y, por supuesto, tiene que haber una regla general de concursabilidad y de acreditar en el fondo que las personas que se les asignan estos recursos son las más competentes. Y eso yo creo que es urgente y por eso hicimos esa propuesta de la ley marco. ¿Y crees tú, por último, que deben haber nuevas renuncias? Lo ha pedido la UDI, que se vaya el ministro Monte, que se vaya Miguel Crispi, que se vayan todos los Ceremi. ¿Es necesario? ¿Es plausible? A mí no me gusta opinar sobre esos temas. Creo que es algo que le corresponde al gobierno y al Poder Legislativo, pero por supuesto que una de las responsabilidades que se tienen que tomar cuando hay esos casos no solo son las administrativas y penales, sino también las políticas, y eso tendrá que determinarlo el presidente. María Jaraquemada, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada y buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Andrés. Chao, chao.